bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros. Mi nombre es Diangie Bosque, para los que nos ven por primera vez. Y este es el pastor Waldemar Barreto. Somos de la Iglesia Cristiana de Alabanza Adoradores de Fe, ubicada en el barrio Borinquen de Aguadilla. Y hoy comenzamos con el módulo de la fe, pastor. Así es, Diangie. En este momento vamos a comenzar con el módulo Los niveles de la fe según la palabra del Señor. Vamos a tener una corta oración para pedir dirección a Dios. Dios eterno, te damos gracias. Gracias. Te alabamos, te bendecimos por permitirnos nuevamente estar, Señor, enseñando tu palabra bajo el tema hoy, Señor, los niveles de fe según nos enseña tu palabra. Oh, mi Dios, dame sabiduría a mí y a mi esposa Diangie para enseñar tu palabra, y a todos los que nos escuchan, Señor, que tú, Señor, les permitas sabiduría tuya de tu Espíritu Santo y que puedan aprender de tu palabra y puedan aumentar su fe, Señor. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. La palabra nos enseña, ¿verdad?, sobre la fe, y queremos enseñarles a ustedes lo que la palabra nos enseña sobre la fe. Y en este momento, ¿verdad?, quiero leer un texto que se utiliza mucho cuando hablamos de la fe. Y es tal vez cuando hablamos de la fe el texto que más viene a la memoria de los que han leído ya la palabra del Señor, y se encuentra en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es bien importante ese verso, ¿verdad? Y nos lo aprendemos de memoria, y creemos que como si fuera una pequeña definición, eso solamente es la fe. Pero la palabra nos enseña que hay muchas cosas más y muchos textos más que nos hablan sobre la fe y distintos tipos de fe. Así que, ¿verdad?, es importante que, aunque esta es parte de la palabra y es parte de la definición de fe, que es la certeza de lo que se espera, que uno está seguro de que se va a dar lo que uno espera en Dios, lo que uno le ha pedido a Dios, perdón, en oración. Dice la convicción, que uno está creyendo sin titubear, ¿verdad? Está convencido de que eso que uno pidió, que no se ve, Dios te lo va a dar, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo, en el verso 6, se enseña la importancia de la fe, que nuestra hermana y mi esposa Diangie va a leer Hebreos 11, verso 6. Así que, para la gloria y honra del Señor, va a leer mi esposa. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algunas personas que creen que esa es la única definición de fe, como dijo usted anteriormente, y que la fe es un acto mental, pastor. Eso es correcto, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que el acto de fe es algo que solamente se cree y se pensó, y no hay que hacer nada que demuestre esa fe, ¿verdad? Y aquí ese verso que acabas de leer dice que hay que tener fe para agradar a Dios. Nadie que no tenga fe no puede agradar a Dios, ¿verdad? Y que cuando tú vas a donde Dios, es necesario que el que se acerca a él, ¿verdad?, crea que le hay, que hay quien le provea, ¿verdad? Que uno va, ¿verdad?, a donde Dios para que Dios provea y le dé las cosas necesarias, como nos dice la oración modelo que hemos estudiado en otra ocasión, ¿verdad? Que le pidamos al Padre allí en secreto lo que necesitamos y Él nos los va a dar. Pero tenemos que, luego de hacer esa oración y esa petición, creerle, ¿verdad? Y dice que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que le da regalos o aquellos que piden a los que le buscan. No está diciendo a los que no le buscan. La fe se demuestra, en primer lugar, cuando uno está buscando la dirección de Dios a través de la oración, ¿verdad? Imagínense que yo diga que tengo fe, pero no oro. ¿Qué clase de fe tengo, verdad? En este sentido está diciendo que es galardonador de los que le buscan. Y quiere decir que aquellos que le buscan y se acercan a él en oración porque tienen fe, Dios le va a galardonar o dar sus peticiones. Así que el acto de fe, ya simplemente al acercarse a Dios en oración, no es simplemente un acto mental, ya es un acto que hay que hacer una acción de acercarse a Dios en oración, ¿verdad? Así que con estos versos del capítulo 11, ¿verdad?, que ese capítulo 11 nos habla de muchos ejemplos de fe,
es uno de los textos, como dijimos hace un momento, que más se utiliza para definir la fe. Así que dos cositas aquí. La fe es tener certeza que cuando tú oras y buscas a Dios, crees que ya Dios te va a recompensar y te va a dar lo que tú buscas, ¿verdad? Pero en este sentido no se limita a eso. La palabra nos enseña muchas cosas más sobre la fe, ¿verdad? Además de este capítulo 11. Y nos habla que hay distintos tipos o niveles de fe. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, se han puesto a pensar qué es la fe. Y si la fe tiene tamaño, si la fe crece, aumenta, se disminuye o está por morir, ¿verdad? Así que la palabra nos enseña que hay varios niveles de fe. Y no todos los tipos de fe, Angie, salvan el alma o a la persona de ir al infierno, o no todos los tipos de fe te dan la entrada al cielo. Y eso es una cosa que es bien importante, que es lo que vamos a tratar de desarrollar en estos módulos que empezamos con este, que es de introducción hoy, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad?, diciendo que hay unos tipos de fe que te dan unas cosas, pero no necesariamente la salvación, ¿verdad? Están los que dicen que creen que existe un Dios creador, y ellos dicen que esa su fe, ellos creen que hay un Dios creador, y que ellos tienen fe, y como la palabra les enseña que lo que hay que creer, pues ellos no tienen que hacer más nada. Pero en ese sentido están errando. Vamos a ver a través de estos módulos que hay distintas maneras de fe, y una de las fe es la que salva, otra es la que te va a dar prodigios, milagros, señales, etcétera, ¿verdad? Así que, ¿qué dice la Biblia de los demonios? Que los mismos demonios creen que existe un Dios y tiemblan, pero no son salvos, ¿verdad? Así que toda la fe, hay distintos niveles de fe que aún los mismos demonios tienen fe, pero no es para salvación, ¿verdad? Hay fe para sanarse, pero esa fe tampoco que salva. Así que tenemos que entender que hay gente que Dios le ayuda, incluso le da sanación, pero no necesariamente son salvos. Y aquí es que vamos a ver, ¿verdad?, un ejemplo en la Escritura. Y le invitamos, si usted está en su casa y tiene la Biblia o lo tiene en algún aparato electrónico con suyo, que vaya a Lucas 17, del 11 al 19, y mi esposa Angie va a estar dando lectura para que podamos analizar esos versos que hablan de dos tipos de fe, que vamos a analizar en este texto bíblico. Amén. Dice Lucas 17, del 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que este texto, que es un hecho histórico, de Jesús cuando iba en esta frontera, ¿verdad?, entre Samaria y Galilea, tiene un encuentro con 10 personas que tenían fe. Amén. 10 personas enfermas se acercaron a Jesús para pedirle ayuda. Entre ellos, ¿verdad?, habrían distintos niveles de fe, pero entre unos y otros se ayudaron a tener fe en Jesús y acercarse a Jesús. Así que el primer paso de todos los niveles de fe es acercarse ¿a quién? A Jesús. Acercarse a Dios. ¿Para qué? Para pedirle por su situación. Y en este sentido, habían 10 leprosos. No nos dicen de qué lugar eran los 10, pero nos dice que el que fue sanado y salvo era extranjero, porque los samaritanos los consideraban extranjeros. Así que estos, había allí lo más seguro judíos, porque por lo que dice Jesús en la narrativa,
dice, y solamente vino a dar gracias a ¿quién? El extranjero, no refiriéndose como que habían judíos allí también. Y estos vinieron a Jesús para recibir un milagro. La palabra dice, ¿verdad?, que todo aquel que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. La palabra dice que si tú le pides a Dios, Dios te va a dar, ¿verdad? Por eso lo que decía Hebreos ahorita, cuando leímos, ¿verdad?, que Él es galardonador de los que le buscan. Pues estos 10 personas, no le podemos llamar hermanos porque solamente uno fue salvo, ¿verdad? Se acercaron a Jesús de esa manera, creyendo que en Jesús podían encontrar su milagro. Y hay mucha gente que se acerca a Dios como creyendo que Dios le puede dar su milagro. Pero solamente uno regresó, ¿qué? Dándole gracias a Dios. Así que, ¿cuántos leprosos habían? 10. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? 1. Pero, ¿cómo fue ese acto? Dice la Escritura que luego que ellos fueron sanos, este samaritano regresó. Pero, ¿cómo regresó? ¿En qué actitud? ¿De qué manera regresó? Él vino en primer lugar a dar gracias por lo que Dios había hecho con él. Así que ya hay un agradecimiento, pero dice que se postró y ¿qué? Y adoró. El acto de venir a dar gracias, postrarse y adorar a Jesús, estaba reconociendo que allí estaba Dios y que Él era Dios, porque al único que se adora, según la Escritura, ¿es a quién? A Dios. El verso donde nos dice cómo regresó esta persona, nos dice, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Aquí es que se demuestra la fe del creyente. Nuestra iglesia tiene el nombre, Iglesia Cristiana de Alabanza, Adoradores de Fe. Cuando escogimos ese nombre es porque los creyentes en Cristo deben ser gente que alabe, porque todo lo que respira va a ¿qué? Alabar, y gente que se postre ante el Señor. Y la adoración es cuando uno dobla rodillas y se postra. Y en este sentido, Él vino alabando a gran voz. Vino gritando, no se abochornó. Cuando uno tiene a Dios como su Señor y Salvador, uno no se abochorna. Uno no se abochorna y puede estar quien esté, y uno viene glorificando y da gloria a Dios y dice aleluya donde quiera, sin temor. Y si hay que doblar rodillas allí y adorar a Dios, pues también se hace. Y eso demuestra que tu fe está a otro nivel. ¿Por qué a otro nivel? Porque la fe de los 10 era solamente para ¿qué? Sanarse. Ellos tuvieron una fe limitada en el sentido de yo tengo fe para sanarme. Pero, ¿qué dijo el Señor ahí más adelante? ¿Qué estaba Jesús, verdad? ¿Qué estaba Jesús viendo en aquellos 10 personas? Háblanos un poquito del regreso que tenía la fe para sanarse en ese sentido. Regresó, tenía la fe para sanarse, pero también obtuvo la fe salvadora. No solamente fue sano, sino que fue salvo también. Y ahí está la clave. Estamos hablando de 2 tipos de fe. Una para salvarse y otra para sanarse. La pregunta básica que nos hacemos ahora, hay mucha gente en el mundo que sí Dios le ha ayudado, ¿verdad? Al analizar este texto podemos entender que hay gente que Dios ayuda cuando le claman y le buscan, pero ¿son salvas? ¿Habían cuántos? 10. ¿Y cuántos regresaron y fue salvo? 1. Y los 10 tenían fe. ¿Y en quién tuvieron fe los 10? En Jesús. Pero una cosa es la fe de milagros y otra es la fe que salva. Y aquí pues podemos empezar a dividir 2 tipos de fe, ¿verdad? La fe para que tú te acerques a Dios y Él te dé cualquier cosa que tú le pidas. Pero esa fe no te va a hacer salvo. Y nosotros queremos hablarte en esta noche de que esa es la fe más importante. Porque ¿de qué le sirvió a aquellos 9 que estaban allí y fueron sanos irse por unos años, estar con salud y luego morir e ir a la perdición total en el infierno? ¿De qué sirve que tú hoy en día vengas a Dios y lo utilices como algunos? Ellos lo usaron a su conveniencia.
Y Dios dice, ay, cogí a Dios de tonto. No, Dios usted no lo coge de tonto. El que cae de tonto es usted. Si se cree que con eso está cogiendo de tonto a Dios. Cuando venga el juicio, ¿qué excusas van a tener esos 9 leprosos? Después que Dios le ayudó tanto de que no se rindieran al Señor y le adoraran como su Dios. Si no hay excusa a los que Dios no ayuda, ¿cuánto más a los que Dios ayuda y nos dan ese paso de fe salvadora? Yo le he puesto en este módulo la fe básica o la fe salvadora, ¿verdad? En este sentido, voy a pedirte, ¿verdad? Algunos otros ejemplos como de pedir que nos compartas en esta noche, ¿verdad? Por ejemplo, la fe de pedir por un hijo, por un amigo, que Dios nos sane, ¿verdad? Hay personas que no viven en los mandamientos de Dios, que le piden a Dios y ven que reciben esas peticiones, ¿verdad? Se sanan sus amigos, se sanan sus familiares o son contestadas sus peticiones y piensan que como Dios les contestó, ellos están bien ante Dios, pero ellos, su estilo de vida debe cambiar porque no están según los mandamientos de Dios. Al ellos sentir que todo esto es aprobado a través de los milagros y de las contestaciones de sus peticiones, entonces ellos deciden no cambiar y creer que todo está bien. Ahí hay un problema grande cuando uno se acerca con el evangelio a estas personas, porque uno les habla de Dios. Ay, sí, yo le pido y Él me ayuda, y ellos piensan que no tienen que hacer nada más, porque cuando ellos le piden a Dios, Dios les ayuda, y ellos creen que es que Dios les ayuda porque ellos están bien y no tienen que cambiar nada en su vida. Y el problema es que la palabra nos enseña que el que viene a Cristo, Cristo lo transforma y lo cambia. Amén. Pablo decía que las cosas viejas de antes pasaron, y aquí Cristo, cuando venimos a Él, la hace ¿qué? Todas nuevas, no algunas, todas, ¿verdad? Ya tu manera de vivir va a ser diferente, pero estas personas que han clamado a Dios en un momento dado y Dios le ha ayudado, en vez de acercarse agradecidos como este leproso arrepentido de sus pecados, ¿no? ¿Verdad? Que llegó, adoró y le sirvió y se sometió a Dios, la mayoría de esta gente entiende que están bien, y cuando usted le va a predicar la palabra del Señor, pues dice, pues yo soy bueno, socialmente yo soy ¿qué? Bueno. Soy tan bueno que Dios me ayuda cuando le pido, si no Dios no me ayudara. Y ese es el error que pone Satanás en la mente de esta gente para que no cambien las cosas que necesitan cambiar en su vida, ¿verdad? Así que se quedaron entonces en una fe en Dios para resolver situaciones en su vida, pero no para ser salvo, ¿verdad? La fe de salvación es cuando uno acepta ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo qué? Como su Salvador, como su Señor, como su Salvador. Y la fe es creerle a Dios, y la demuestra cuando obedeces a Jesucristo. Esa fe salvadora, que no es la sanadora, se demuestra cuando tú obedeces a Jesucristo, cuando tú sigues los mandamientos de Cristo. Esa fe es la que te va a salvar. Tienes que tener fe para creer que lo que Jesús dijo es lo que hay que hacer y someterte esos mandamientos en tu vida, porque cuando Cristo venga dice que por la palabra que Él enseñó, por esa es que vamos a ser juzgadas, no por si Dios te hizo un milagro, no porque si Dios te ayudó en una situación, es si Dios te ha sometido a Dios. Y vuelvo a repasar, así que la fe no es un acto que mental, es que yo con mi conducta me someto a Cristo y estoy demostrando con mi manera de vivir que tengo fe porque obedezco ¿a quién? A los mandamientos de Cristo. Y esa es la fe que nos hace salvos. Gloria sea al Señor. Y hay muchos creyentes, pastor, que si viene un problema, pues en ese momento no actúan como verdaderos cristianos. Y es importante que si usted tiene fe, pueda mantener la fe aún en medio de ese problema. Que otros han aceptado a Cristo, pero tal vez no han crecido en la fe, ¿verdad? Y en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros queremos que ustedes entiendan que sí podemos crecer en fe, aun cuando tenemos esa fe que empezamos, ¿verdad? Con nuestro granito de mostaza, podemos aumentar nuestro nivel de fe. Amén, así es.
Cuando analizamos la Biblia y entonces empezamos a analizar la fe de los que creen en Jesucristo, de los creyentes, los que han recibido el Espíritu Santo, que en el próximo módulo le vamos a hablar un poquito más de eso, vemos que los que vienen al Señor Jesús y le aceptan como su Señor, su fe tiene distintos niveles. Y por eso, algunos, dice la Escritura, que Jesús venía a alguna gente y le decía que no tenían fe. Jesús, de la boca de Jesús. Otros, Jesús decía que tenían poca fe. A otros le dijo Jesús que tenían una fe débil. Otros Jesús le dijo que tenían mucha fe. A otros le dijo que no había visto fe tan grande. Y por eso es que nosotros estamos hablando de que hay distintos niveles de fe. Ya estamos hablando entonces de aquellos creyentes. Dentro de los creyentes hay distintos niveles de fe. Y de eso vamos a estar abundando, ¿verdad? Más adelante. Y está también la fe como un grano de mostaza. La fe como un grano de mostaza. La Biblia enseña que la fe crece a través del oír la palabra de Dios y a través del ayuno y de la oración. Amén. En ese crecimiento que vamos a estar estudiando de la fe, en los módulos siguientes también, es que nos da la clave para hacer crecer la fe. Luego de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que entonces que leer la palabra, orar y ayunar para que tu nivel de fe que crezca y no se quede estancada. Vamos a ver, ¿verdad? Que hay personas que le piden algo a Dios, y esto es bien importante que lo entiendan en este estudio. Algunos le piden algo a Dios y no lo reciben. ¿Qué sucede? Como la culpa huérfana, le echamos la culpa a todo el mundo, o decimos que es culpa del diablo, o decimos que es que no es la voluntad de Dios, y entonces dejamos hasta de pedirle a Dios por esa petición, porque creemos que es que no tenemos esa fe. Como no tienen la respuesta, pues dicen, lo más fácil es, pues esa es la voluntad de Dios. Y empezamos a decir que la voluntad de Dios es todo aquello que yo no tuve fe para lograr, ¿verdad? Que si pedí por cierta situación y no lo pude lograr, por cierta enfermedad y no la pude tener la sanidad, creemos que es que Dios quería eso. Pero nunca han pensado que es que no han llegado a un nivel de fe suficiente para lograr que ese acto que usted le pide a Dios se realice en su vida. Y eso lo vamos a analizar a través de los textos, muchos textos bíblicos que hablando Jesús con los discípulos y con otras personas le dijo, ¿verdad? Hombres de poca fe. No han hecho esto por su poca fe. No le dijo que era por la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Era porque tenían poca fe, que su nivel de fe no había aumentado. Y vamos a ir viéndolo esto a través de los módulos, por eso le invitamos a ver estos módulos que son muy interesantes, porque nos van a enseñar esos momentos donde Jesús reclamó que había poca fe y también nos dice que hay que hacer, ¿verdad? Para así lograrlo. Algunos se dan por vencidos porque piensan que la fe es un don entre otros. Y si Dios no me la dio, ya no puedo hacer nada más que resignarme. Pero la buena noticia es que sí hay esperanza. Porque tú puedes aumentar tu fe y obtener esos milagros que llevas años pidiendo. La pregunta básica en este momento es, ¿cómo está tu fe? Medita, piensa, ¿verdad?, en tu nivel de fe, hasta qué punto lo has podido desarrollar. Si eres de los que estás en los 9 leprosos, que solamente pides a Dios para que Él te ayude y no vives una vida agradable a Él en todos sus sentidos. Si eres como el leproso que sí le pidió a Dios, pero se sometió a Él. Si has pedido a Dios muchas cosas que aún no has obtenido y piensas que necesariamente es porque no es la voluntad de Dios, o le estás echando la culpa al enemigo que te está haciendo la guerra. Obviamente usted debe entender algo. Hay cosas que a la luz de la Escritura, si no están de acuerdo con la voluntad de Dios, estarían en contra de la voluntad de Dios y Dios no te las va a dar. Obviamente, si tú le pides algo en contra de la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar y es por eso. Pero hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios que sí pueden suceder si tu nivel de fe aumenta, y por eso tienes que meditar en qué nivel de fe estás tú en esta noche. ¿Quieres aumentar la semilla de fe que el Espíritu Santo depositó en ti?
cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Es una pregunta que debes contestar. Si es así, pues debes buscar, ¿verdad? Y reflexionar sobre este módulo, y debes entonces tratar de buscar la ayuda del Señor y seguir las direcciones de Cristo para aumentar tu fe. Amén. Tú puedes ser uno que tiene la fe de salvación, pero no has crecido más en la fe para recibir lo que pides. Te invito a analizar estos módulos que nos enseñan a aumentarla. Yo le invito a cada hermano, cada amiga, cada amigo que vea estos módulos. Amén. Para que pueda crecer en fe. Amén. Y si tienes alguien que tú sabes que su fe es pequeña o no está usándola correctamente, invítalos también a que puedan escuchar estos módulos. Este es el primero que ha sido de introducción. Vamos a hablar de muchos módulos más sobre los niveles de fe y cómo aumentar la fe. Así que en esta noche, resumiendo lo que hemos hablado, podemos decir que a través de la palabra podemos ver que hay distintos niveles de fe, distintos tipos de fe. Una fe que salva, y dentro de la fe que salva vas a ver que hay unos niveles de fe que Jesús se le acercó, y vamos a estudiarlo más adelante, para hacer prodigios, para hacer milagros, para echar fuera demonios, para echar distintos tipos de niveles de potencia demoníaca fuera, ¿verdad? Y vamos a ver ejemplos de todo eso a través de la Escritura. Así que le invitamos a seguir viendo estos módulos sobre la fe para que tu fe aumente. Tal vez, ¿verdad? Tú puedes decir, yo me puedo clasificar según vayas estudiando en este tipo de fe, pero puedo subir aún más estudiando la palabra y viendo qué hay que hacer para así hacerlo. Así que le invitamos a que medites en tu nivel de fe y que no te quedes estancado, sino que hagas lo que la palabra enseña para que tu nivel de fe aumente y puedas ver prodigios, señales y milagros en tu vida, en tu iglesia, en lo que haces. Amén. A Dios sea la gloria. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, enseñar tu palabra. Sí. Y es lo que queremos hacer, que tú bendigas a millones de personas a través del mundo, Señor, a través de estos módulos, para que ellos puedan aumentar su nivel de fe, que ellos puedan con tu Espíritu Santo analizarse y poder hacer crecer la semilla de fe depositada en ellos a través de tu Espíritu Santo. Oh mi Dios, gracias por ellos y por nosotros. Permite que podamos seguir enseñándoles a través de estos módulos, a través de este medio, Señor, y que ellos puedan seguir creciendo para la gloria y la honra tuya y la bendición de ellos. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y queremos recordarte que Dios pueda hacer posible lo imposible en tu vida. Amén, gloria a Dios.